Señora ministra, buen seguro habrá estado atento al pleno que tiene que ver con la comparecencia del presidente del Gobierno y habrá podido observar cómo diferentes portavoces que sostienen, o de fuerzas políticas que sostienen al Gobierno, le pedían determinación, valentía y más iniciativa política en los meses que quedan de legislatura. En nuestro caso, le pedíamos pasar a la ofensiva y no se nos ocurre una materia en la que sea más apropiado hacerlo que aquella que suscita la preocupación mayoritaria del conjunto de la ciudadanía del Estado español. Y estoy hablando de la vivienda, o para ser más exacto, de la dificultad de acceso a una vivienda. Y hablar de vivienda es abordar al menos dos dimensiones, la que tiene que ver con el déficit estructural de viviendas que hay para quienes las demandan y no pueden pagarlas al precio actual, es decir, viviendas que todavía no existen, y también hacer frente a los precios desorbitados de las que sí existen. Y ascendiendo y aceptando además que la distribución de competencias está repartida a multinivel, hay locales, hay autonómicas y hay estatales, sí ocurre que al menos hay un patrón de conducta que se repite por igual. Hay tres posibilidades de actuar o de hacerlo de una determinada manera. Una es imputar responsabilidades a tercero y así tapar la ausencia de acción propia. La otra es exigir que lo que se haga sea el 100% del ideario o de la propuesta política de cada uno en materia de vivienda. Y hay una tercera que es intentar buscar puntos de encuentro. Nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, estamos en esta tercera y no porque no pensemos que hay que hacer mucho más. Seguramente lo que queremos y lo que nos gustaría hacer en la línea de intervención pública va mucho más lejos que lo que la mayoría de los grupos de esta Cámara plantearían. Pero creemos, en definitiva, que hay que hacer muchas cosas en muchos frentes y durante mucho tiempo. Y no nos mueve ni la crítica ni la voluntad de hacer ruido para hacernos notar. No lo necesitamos. Lo hacemos para aportar soluciones. Aquí se nos ocurren algunas, por ejemplo, la de prohibir los pisos turísticos ilegales, bien sea a través de nuestra ley para que no puedan encontrar en portales de Internet en acomodo, bien sea en otras iniciativas. Prohibir regular los pisos de temporada y las habitaciones para que el coliving no se convierta en una alternativa utópica, sino en una posibilidad a desterrar. Prorrogar los alquileres y alargar el tiempo de ellos o una fiscalidad justa y progresiva. En definitiva, cuidar a quien precisa que le ayuden para encontrar una vivienda, ayudar a quien ayuda a que existan viviendas. Seamos útiles y quizás ahí es donde tiene sentido las propuestas que pueda hacer en los próximos meses. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Matute. Podría prescindir de mis 2 minutos y medio para decir que ratifico su propuesta y que estoy plenamente de acuerdo con la posición del Grupo Parlamentario Bildu respecto a este problema y al papel de esta Cámara al respecto. Comparto el planteamiento que usted hace de tener que abordar las dos dimensiones del problema. Por un lado, la regulación. Lo hemos hecho en esta legislatura, dando cumplimiento a la ley. El 53% de la población vasca ya vive en zonas declaradas tensionadas y, por tanto, con contención de precios. Y, por otro lado, regulando aspectos a los que va dirigida la especulación y el fraude, como pueda ser la presencia de los alojamientos turísticos de temporada, donde el Gobierno ha arrancado ya con una normativa que ha permitido, y los datos son de hoy del INE, haber bajado un 10% la presencia de estas licencias. Y queda mucho por hacer en la concentración de lo que hace el Ministerio desde la gestión y para la oferta pública, reforzar y dimensionar la expansión del Plan Estatal de Vivienda, que va a permitir el blindaje de la vivienda pública, además de construir la vivienda pública necesaria. Y, por otro lado, también la puesta en marcha y el despliegue total de Casa 47. Aprovecho su pregunta para confirmarle que este mes de julio Lecumberri, que es uno de los municipios por lo que usted me ha interesado, Casa 47 sacará ya esa posibilidad de ofertar esos pisos y, por tanto, ser asumidos por la ciudadanía, en este caso con unos alquileres asequibles del entorno de los 400 euros. Y esta Cámara, señorías, tiene mucho que hacer en torno a la regulación del fraude, ya sea de temporada, de habitación o de alojamientos turísticos. El Ministerio apoya y avala la iniciativa del Grupo Parlamentario de Bildu y espero que los grupos parlamentarios sí lo hagan. Me puedo comprometer por el mío, por el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que además es necesario ese acuerdo transversal. Desde el Ministerio estoy trabajando en ello, lo he podido compartir con usted y con otros grupos y espero que cuanto antes podamos dar esa respuesta que precisa este problema. Y además hay un elemento muy importante que tendrá que llegar también a esta Cámara, que son los presupuestos generales del Estado, donde una partida muy determinada tiene que ir para la ampliación del parque público, para la garantía de este derecho que ya está dando sus frutos. El esfuerzo inversor de este Gobierno en los últimos años nos ha permitido incrementar el número de licitaciones públicas, de obras terminadas y de obras finalizadas como no habíamos visto en otro tiempo. Así que, señoría, no puedo más que avalar sus palabras y mostrarme en el convencimiento de la determinación que ese es el camino y, por supuesto, todo el trabajo que sea necesario para llevarlo a cabo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues si compartimos el análisis y la voluntad de alcanzar acuerdos, permítame que cierre con una recomendación que no es mía, que tomo prestada de un dirigente político cordobés que ya no está. Él decía que había que ser firmes como un roble y flexibles como un junco. Sean firmes como un roble para defender el derecho a la vivienda y flexibles para alcanzar los acuerdos necesarios para que este derecho sea efectivo.